Con temor reverente saludamos a nuestros amados padres Melquisedec y Lisbeth. Engrandecida sea para siempre la habitación gloriosa de Melquisedec, su esposa fiel, Cristo Lisbeth. Acontecerá en aquel tiempo, hoy, que la raíz de Isaí, Cristo Lisbeth, la cual estará puesta por pendón, una señal, el Cristo, la Salvadora, a los pueblos, será buscada por las gentes, los jafeitas, y su habitación será gloriosa. Todos los llamados tenemos el privilegio de poner la mirada en el Cristo vivo, el único ejemplo a seguir. Leamos Hebreos 3, versos 1 y 2. Por tanto, hermanos creyentes que compartís un mismo llamamiento celestial, no perdáis de vista a quien ha sido enviada como sumo sacerdote de la fe que profesamos. Me refiero a Jesús, la Salvadora, Cristo Lisbeth, modelo de fidelidad a la que Dios constituyó en tal cargo. Por eso es importante esta manifestación de Cristo, donde ha sido ofrecida en sacrificio una sola vez y para siempre, muriendo a la pasada manera de vivir, para quitar los pecados de muchos. Al morir a los deseos engañosos de la mente carnal, ella ha aparecido por segunda vez como el hermano menor, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Y esperarla es estar dispuesto a morir en su misma muerte a fin de conocerla, experimentar el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a ella en su muerte. Fue tentada en todo por el hermano mayor, recibiendo vituperios, humillaciones, falsas acusaciones. El sacrificio de la enviada es nuestro modelo, enseñándonos a reconciliar nuestras dos naturalezas, las mellizas, la mente carnal y la mente espiritual. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, Cristo Lisbeth, la campeona que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, a Cristo Lisbeth soportó la cruz, humillaciones de su mente carnal, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentada en el lugar de honor, junto al trono de Dios, Melquisedec Lisbeth, y lo disfruta para siempre. Solo en nuestra Madre y Dios, Cristo Lisbeth, está todo el poder de Dios, siendo la esposa de nuestro Padre Melquisedec. Y solo en el nombre de ella se le puede pedir al Padre y seremos oídos. Prueba de eso está en: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Mateo 7, versos 7 y 8. Este privilegio solo lo tenemos nosotros, sus hijos fieles y obedientes, que conocemos el nombre de Dios Padre y su Cristo. Así es que el mundo verá que Dios solo está con nosotros, su pueblo verdadero. Gracias a la manifestación de Cristo Lisbeth, es que podemos ser semejantes a ella, porque la vemos tal y como ella es. Continuando con las revelaciones y comparaciones de Cristo en sus dos manifestaciones, gracias a Cristo Lisbeth, hoy sabemos en qué consiste la figura del río Jordán, viendo en ella dos sitios, dos dispensaciones, dos etapas ministeriales. Veamos. Número 1. La del mensajero, el profeta Juan bautizando, proclamando en el río el Jordán. Él le prepararía el camino para que ese pueblo llegara al verdadero lugar donde habita Dios. Número 2. La del Mesías, Cristo María, bautizando, enseñando al otro lado del Jordán.
enseñando cosas nuevas que nunca habían escuchado de Juan el Bautista. Como se ha dicho en el tema anterior, el Jordán significa el que baja o descender. Igual hoy sabemos que este río siempre fue una barrera geográfica, una pared, un obstáculo. Además fue una barrera cultural, hablando del desarrollo intelectual de ese tiempo. Si hacemos referencia a la venida de Cristo María, esa generación no estaba tan civilizada porque eran sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, asesinos, aborrecedores de lo bueno, traidores, idólatras, tenían la conciencia cauterizada, mentirosos, corruptos de entendimiento. Hoy, los que niegan a Cristo Lisbeth en este tiempo del fin, donde la ciencia ha aumentado, demuestran que son iguales a sus antepasados, y su confusión mental no les permite recibir la gracia que ella les ofrece, que verdaderamente es gratuita e inmerecida. Por eso, la última manifestación de Cristo Lisbeth se ha dado en un país, Estados Unidos, y en una época, en el siglo XXI, donde el hombre estaría más civilizado, donde las leyes respetarían la igualdad de género y donde el hombre como la mujer gozarían de los mismos beneficios y derechos humanos. Hoy se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A el 10 de diciembre de 1948 en París. En esta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos a partir de la Carta de San Francisco, 26 de junio de 1945. Situación inexistente en el siglo I, de ahí el atroz y vil encubrimiento del asesinato de Cristo María. Documentemos un poco más el bautismo de Juan en el ocaso de su ministerio. Él nunca vio la tierra prometida, porque su papel fue únicamente prepararle el camino al Cristo. Isaías 43. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto, mentes vacías. Tracen para nuestro Dios Melquisedec Lisbeth una calzada, carretera, calle recta en la región estéril. Versos 4 y 5. Rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada, el desorden, y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor Melquisedec Lisbeth su gloria, y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Tanto la calzada, cañadas, cerros, colinas, etc., son figuras de personas que deben caminar con pasos limpios y rectos, no de la geografía de un lugar específico. Recordemos, Dios es todo, es cielo y es tierra, las dos naturalezas creadas en la mente del ser humano. En otras palabras, Juan le prepararía las mentes a esas personas dándoles una información, bautizándoles, proclamando sobre la venida del Mesías, quien llegaría a libertarlos. Y es evidente que ese Mesías que vendría después del mensajero iba a hablar cosas nuevas, y por eso dice Juan que ella bautizaría en Espíritu Santo y fuego, que significa predicar el Evangelio eterno, la verdad de Dios Padre y Madre, de quienes nacen los hijos de Dios, algo que Él no hizo. Ahora, ¿libertarlos de qué? ¿De algún pueblo pagano o de algún reino malévolo de esa época? ¿Acaso el Mesías lucharía cuerpo a cuerpo contra algún rey pagano y opresor, liberando así a su pueblo? Dios siempre anuncia lo por venir, las cosas nuevas antes de que sucedan. Aquí la gran revelación de Cristo Lisbeth. Dios jamás ha tratado con la humanidad exterior, entiéndase con el resto de personas del planeta Tierra.
Dios es exclusivo y trata con su pueblo elegido, los que Juan separó en la red. Por lo tanto, Cristo Lisbeth vino a su pueblo a libertarlos de su mente carnal, que es su peor enemigo, porque los llevaba a la muerte. Por eso se lee: el postrer, último, enemigo a vencer es la muerte. Aclarado todo lo anterior, ahora sí podemos leer la historia antigua correctamente con la sabiduría del Cristo inmortal. Para el caso, hay evidencias bíblicas sobre la profecía de un libertador, el ungido, el Mesías, el Cristo, esperado desde muchos siglos atrás. Antiguamente se ungía al rey, al sacerdote y al profeta. De ahí proviene o nace el término ungido, donde Dios, Melquisedec Lisbeth, elegía a uno de sus hijos para un trabajo especial, como a Saúl, a David y al profeta Elías. En ese entonces se ungía a sacerdotes, profetas y reyes. Por eso el título de Mesías adquirió dimensiones mayores, trascendiendo la misión humana de los anteriores personajes bíblicos, por ser figuras para este tiempo, donde el verdadero significado es aplicado estando ya manifestada la esposa de Dios, Cristo Lisbeth. Un ejemplo claro es el caso de David, donde su reinado fue próspero, pero luego al final decayó. Ahora entendemos que el reinado de David es figura del reinado eterno del Mesías inmortal, solo que en este tiempo su imperio y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, figura de quien es conforme al corazón de Dios que hace toda su voluntad por toda la eternidad. Esto lo ha hecho el Dios Todopoderoso Melquisedec Lisbeth, por el gran amor que existe entre ellos y hacia nosotros. Leamos esta figura en 2 de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, muera físicamente, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versos 13 y 16. Él edificará casa a mi nombre, Melquisedec Lisbeth, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, el reinado eterno de Cristo Lisbeth. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La última manifestación del Cristo inmortal. No se estaba refiriendo a su hijo Salomón, porque su reinado tuvo fin. Él murió y dejó de ser. Esos gobiernos antiguos decayeron, y eso dio paso a la venida de un reinado donde Dios Padre Melquisedec tuviese su trono eterno en la mente de su esposa, obsequiando así la inmortalidad a su pueblo, sus primicias, creyendo y obedeciendo la ley espiritual escrita en sus mentes. Ese reinado trae paz porque reconcilia a las mellizas, a las dos mentes, la carnal y la espiritual. Sería entonces cuando el ser humano tendría la paz con Dios Melquisedec Lisbeth y prosperidad tan anhelada por los antiguos. Este es el reinado inmortal de Cristo Lisbeth. Según los historiadores bíblicos, después de David, el pueblo hebreo esperaba en cada uno de sus reyes las características del ungido de Dios. Hoy entendemos que eso nunca fue posible debido al gobierno del hermano mayor, la mente carnal. Fue entonces cuando su esperanza se proyectó más hacia el futuro, en espera de la venida de un rey, de un Mesías victorioso y guerrero, que no se cansará ni desmayará hasta que establezca justicia en la tierra. Las mentes y las costas esperarán su ley, y el pueblo tendría un futuro glorioso. Algunos libros apócrifos presentan la llegada de ese Mesías en dos conceptos. El primero
como un libertador político basado en los Salmos 17 y 21 de Salomón, quien vendría a aniquilar a los tiranos, a derrumbar imperios y a darle su castigo a los paganos. Según algunos libros apócrifos como el Apocalipsis de Esdras y de Baruch, el Mesías destruiría a todos sus enemigos y establecería un reino perfecto. Hoy sabemos que ese reino sin margen de error solo lo ha logrado nuestra Madre y Dios Cristo Lisbeth, porque la perfección es espiritual en la mente, venciendo con amor a nuestro gran enemigo, el que se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios Melquisedec Lisbeth y de todo lo que está dedicado a Dios. Esa es la mente carnal. El segundo concepto presenta a ese Mesías parte humano y parte divino, estableciendo un reino físico sobre la tierra. Hoy sabemos que en Cristo Lisbeth mora toda la plenitud de la deidad de Dios. Ella es Dios Madre, manifestada como un ser humano, pero perfeccionada en el Espíritu. Explicado todo lo anterior y enmarcándonos en el tiempo de Juan el Bautista, ese pueblo hebreo esperaba a un Mesías masculino, con un poder ilimitado, estableciendo así la paz y la justicia eterna sobre ese pueblo. Es aquí donde los historiadores bíblicos jamás han podido ni podrán interpretar las profecías correctamente, porque es necesario que Cristo, la sabiduría personificada, estuviera presente para explicarlas. Veamos estas profecías sobre ese Mesías masculino y no femenino que tanto han esperado los religiosos. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ya Cristo Lisbeth ha aclarado que lo dilatado de ese imperio es el dominio total del hermano menor sobre el hermano mayor, después de la reconciliación, y se daría hasta que Cristo Lisbeth explicara todas las cosas ocultas, alimentando así a nuestro hombre espiritual. Ese trono de David es figura del reinado eterno de Cristo Lisbeth. El hombre espiritual, teniendo el poder de Dios, es cuando se reconcilian las dos naturalezas en la mente, y eso solo se logra estando pegados a la vid verdadera, Cristo Lisbeth, quien nos otorga esa paz. Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante su palabra, que es temeroso ante Dios. Y herirá la tierra, las mentes que no están reconciliadas con Dios, con la vara de su boca, su palabra, y con el espíritu de sus labios, su evangelio eterno. Matará al impío, destruirá al hombre de pecado, al desobediente, al hermano mayor. Ahora, nuestra madre es justa dándoles una oportunidad de volver al redil. Ella los entiende porque participó de carne y sangre, comparte con ellos en tener el cielo y la tierra dentro de ella. En otras palabras, conocen lo que Dios considera el bien y el mal, y aún así están luchando en sus mentes. No saben juzgar, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Cuando Cristo Lisbeth lo que quiere es el bienestar de sus hijos espirituales. La mente espiritual da prosperidad y equidad al ser creado según Dios Melquisedec Lisbeth, porque pone su mirada en las cosas de arriba, porque está al otro lado del Jordán, en la tierra prometida. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Al respecto, nuestra madre espiritual nos enseña: los que necesitan un médico son los enfermos, no los sanos. Cristo Lisbeth ha venido a invitar a los que saben que la han negado, a los pecadores, para que regresen a Dios,
y no a los justos. Eso es porque nosotros, los que somos justos, no nos hemos apartado de Cristo Lisbeth. No hay que llamarnos a volver a Dios, porque conocemos quién es Dios Melquisedec Lisbeth. Por eso estamos pegados a la vid verdadera, Cristo Lisbeth. Ahora, ella vino a sanar a los que la han rechazado y están en pecado. Desde que escuchamos la palabra Cristo Lisbeth, es cuando esos dos pueblos y naciones se dejan ver y son identificados por Dios. Cuando Dios está presente, andando y habitando entre su pueblo, es porque está hablando, creando el cielo y la tierra dentro de todo ser humano que los escucha. Con su evangelio eterno, nuestra Madre y Dios está arrojando fuego y azufre sobre la tierra, y cuando ella habla, conmueve el cielo y la tierra que ella estableció, que son las mentes de los hombres. Estemos cerca, sus elegidos y fieles, o lejos el resto del mundo, todos somos conmovidos al ver a la estrella Cristo Lisbeth brillando en el cielo. Por lo tanto, esa gracia aplica a ese pueblo insensato que está alejado de ella por predicar a nuestro Padre Melquisedec. Y también es para todo jafeíta que quiera vivir en el orden perfecto del único Dios. Hoy se aclara, no podemos reinar sin Cristo Lisbeth. Separados de ella, nada podemos hacer. Además, nuestra Madre y Dios no les dará la espalda como lo hizo con los antiguos, sino que irá en pos de ellos porque este pacto es distinto. Todas sus ovejas volverán a ella. Continuando con la historia bíblica, se narra la profecía del Cristo invencible, misma que no se cumpliría en el tiempo de Cristo María, sino hasta el tiempo de Cristo Lisbeth, en la cual vencería cualquier resistencia del enemigo, la mente carnal, animal diabólica, con el bautismo de su muerte, trayendo así la liberación espiritual de su pueblo. ¿Por qué decimos que Cristo María no fue el Cristo invencible? Sencillamente porque murió físicamente. Ya hemos documentado que la resurrección del Cristo histórico que la gente cree y profesa hasta el día de hoy es una farsa religiosa. Leamos estas evidencias. Isaías 9, versos 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, el hermano menor, Dios nos ha dado un hijo, ayuda idónea, el cual se le ha concedido el poder de gobernar a la mente carnal, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible. Cristo Lisbeth es la única que ha vencido la mente carnal, por eso es inmortal. Padre eterno, como dos en uno. Príncipe de la paz. Cristo Lisbeth reconcilió ambas mentes, las mellizas, la carnal y la espiritual. Se sentará en el trono de David. Hoy reina Cristo Lisbeth sentada a la diestra de la majestad de Dios Padre, con máximo poder. Estas no son solo palabras, este es un hecho probado. Dios Padre Melquisedec le ha dado todo el poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Esta evidencia contundente demuestra la farsa de la resurrección de Cristo María. Ella fue vencida por la muerte, por lo tanto, falleció. De los versos 1 al 12 del mismo capítulo 28 de Mateo, se narra la mística resurrección de Cristo jamás ocurrida. Ese dinero que recibieron los soldados romanos fue porque los ancianos religiosos desearon propagar la falsa información de la resurrección al pueblo. Leamos los versos 13 y 14. Diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron,
el cuerpo muerto de Cristo María, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Verso 15. Y ellos, los soldados romanos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho, esa noticia, esa explicación, se ha divulgado, promovido, admitido, es reconocido entre los judíos, hasta el día de hoy. Esos que hurtaron el cuerpo de Cristo son judíos espirituales, hoy conocidos como las vírgenes insensatas, y no los judíos practicantes. Pero por no entender esta revelación, el mundo religioso piensa que fueron los judíos practicantes, cuando esto es figura de lo que hoy las vírgenes insensatas han hecho con Cristo Lisbeth. Tratan de borrarla de la historia. Esos judíos espirituales han hecho lo mismo con Cristo hoy. Después de negarla, matarla, han tomado su cuerpo y lo han escondido como si ella nunca hubiera existido. Las vírgenes insensatas que hoy han negado a Cristo Lisbeth son las mismas que se las pasaron diciendo públicamente lo fiel y maravillosa que ella era con el edificador. La frase se ha divulgado, promovido, admitido, es reconocido entre los judíos hasta el día de hoy, no tuviera sentido ni cumplimiento si las vírgenes insensatas no hubieran negado y tratado de esconder la existencia de Cristo Lisbeth. Y han escondido el cuerpo de Cristo Lisbeth por completo, de tal manera que aún están cambiando lo proclamado en la pasada dispensación. Pero no se dan cuenta que haciendo eso están cumpliendo las palabras dichas por Cristo Lisbeth. Las vírgenes insensatas se han ganado ese título porque lo que han hecho hace más evidente que Melquisedec Lisbeth es el gran yo soy, el todopoderoso Dios, que con acciones demuestran su poder y hacen que todo lo que sucedió en ese entonces vuelva a repetirse hoy. Si aquel Cristo resucitó hace más de 2000 años, ¿dónde está ese cuerpo con las características de inmortalidad? Ninguna escuela de interpretación teológica tiene la respuesta. Solo Cristo Lisbeth, porque su mismo espíritu estuvo en el cuerpo de Cristo María. El Cristo histórico jamás resucitó. Ya se han dado muchas evidencias proféticas de que ese cuerpo moriría asesinado por la desobediencia e incredulidad de la mente carnal de esos perversos hombres. La única que ha resucitado en la mente ha sido Cristo Lisbeth. Según el profeta Jeremías, el Mesías esperado tenía una función sacerdotal. Los historiadores lo asocian a un personaje masculino, o el Hijo de Dios, representando a Dios dentro del pueblo y al pueblo delante de Dios. Le atribuyen el perdón de pecados y su misión de ayudar al pueblo. Solo hay una persona sobre la faz de la tierra que es la mediadora entre Dios y los hombres, Cristo Lisbeth. Solo ella tiene el derecho de perdonar pecados, hablando de sus hijos insensatos, porque les aplica el borrón y cuenta nueva. Así opera esa ayuda idónea para su hombre interior, venciendo la mente carnal, sometiéndola a ella, los libra de la muerte física. Ahora, el profeta Zacarías presenta al Mesías como justa, salvadora y humilde, características distintivas de Dios Madre, Cristo Lisbeth en su última manifestación. Es justa porque su gobierno en la mente es de justicia y de equidad. Ella es la ciudad de justicia. Es salvadora porque su misión como el Cristo nos salva de la mente carnal, reinando así el hombre espiritual. Además, el Cristo es humilde al participar de lo mismo que nosotros. Para la teología actual, la llegada de ese Mesías es para salvarlos de sus enemigos políticos y de sus pecados contra Dios. Se aclara, Dios Melquisedec Lisbeth jamás han venido al mundo hoy conocido como el resto de la humanidad, sino solo a su pueblo, a sus hijos. Además,
El enemigo del pueblo de Dios siempre ha tenido un nombre: su mente carnal, que no se somete a Dios. Otro punto es que hay un solo pecado: no creer en la esposa de Dios. No en todos está este conocimiento del Evangelio eterno, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ahora sigamos en Mateo 3:15. Deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Solo Cristo Lisbeth nos ha explicado este verso. ¿Qué significa cumplir toda justicia? Número 1. Ella participaría de carne y sangre, igual que el resto de su pueblo. Número 2. Como esposa de Dios Padre, saldría de en medio de ese mismo pueblo hebreo. No sería un ser místico. Número 3. De en medio de ese pueblo saldría su reina, su Dios. Veamos otro ángulo de ese famoso bautismo de Juan en Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, escuchaba la proclamación de Juan, también Jesús fue bautizada, y orando, compartían todos juntos, el cielo se abrió, se acercó el reino de Dios a su mente, y descendió, se manifestó la Espíritu Santa en ella en forma corporal como paloma, figura de la misma esposa, y vino una voz del cielo en la mente de Cristo que decía: Tú eres mi esposa amada, en ti tengo complacencia. La frase, y descendió la Espíritu Santa en ella en forma corporal como paloma, está hablando de una persona, no de un ser místico. Recordemos, tanto la Espíritu Santa como la paloma son figura de la esposa de Dios. La paloma es una figura poética de Juan para identificar al Cordero de Dios, su esposa. Dios siempre trata con el mayor decoro a su más grande amor. En el libro de Cantares se narra a la paloma, figura de la esposa, y ahí se desborda a manantiales el profundo enamoramiento eterno entre Dios Padre Melquisedec con su amada esposa Cristo Lisbeth. Cantares 1:15. He aquí que tú eres hermosa amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Esa paloma tan amada por Dios no es un pájaro alado, es una persona que tiene rostro y voz. Leamos Cantares 2:14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Por qué se usa la figura de una paloma para un evento tan importante como la enseñanza, el bautismo de Cristo? Las palomas eran aves domésticas muy comunes en Palestina. Es una fuente inspiradora de la poesía bíblica por su plumaje, por su extenso vuelo y por su arrullo, canto característico. Es figura de sencillez y falta de malicia. Ahora, los indoctos la ponen como la figura mística de la Espíritu Santa, cuando ya hemos visto que la paloma es figura corporal, con cuerpo y no mística, de la esposa de Dios Melquisedec. Colosenses 2:9. Porque en ella habita corporalmente la esposa con un cuerpo físico, toda la plenitud de la deidad. Es el Cristo inmortal, la campeona. En otra versión se lee: porque todo lo que Dios es se encuentra plenamente en la persona, el gran amor de Dios, la paloma de Cristo Lisbeth. En otro escrito seguiremos ahondando más sobre este tema del bautismo, y todo gracias a Cristo Lisbeth, la habitación gloriosa de Dios Padre Melquisedec.
Amada Madre y Dios, gracias a tu última manifestación, hoy se cumple en ti la siguiente profecía, y lo decimos correctamente, no como lo escribe la pluma mentirosa de los escribas. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi esposa eres tú, en ti he engendrado hoy a nuestro hijo de la promesa, y otra vez, yo seré a ella esposo, y ella me será a mí esposa? Y otra vez, cuando introduce a la unigénita al mundo, dice: adórenle todos los ángeles, los hijos espirituales de Dios Melquisedec Lisbeth. Mas de la esposa dice: tu trono, su mente, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios Melquisedec, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, tus hijos. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Tú eres la deseada de las naciones, figura de las mentes reconciliadas. Amén. Aleluya.